feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Qué bendición poder compartir en esta hora el repaso de la lección que hemos estado estudiando durante toda esta semana, con un tiempo importantísimo que hemos dedicado debido a las circunstancias que nos han hecho estar de manera especial en familia y teniendo tiempo extra para examinar las Escrituras. Hoy estaremos compartiendo esta lección número 13 y haciendo un breve recuento en la introducción de todo lo que ha sido el estudio en el libro del profeta Daniel. Para ello estamos con ustedes el pastor Carlos Manzanillo y un servidor, el pastor Mario Rondón, quienes tendremos el gozo de compartir con ustedes el estudio de este resumen general y también de la lección número 13 del polvo a las estrellas. Dios le bendiga, pastor Rondón. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar juntos y reflexionar en la palabra de Dios. No hay nada más glorioso que la palabra de Dios, y en este caso hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Gracias. Hemos estado estudiando durante todo este trimestre este maravilloso libro de Daniel. De hecho, el libro de Daniel es una maravilla, así como es. Es una de las maravillas de la humanidad. Un libro pequeño, son 12 capítulos, no son largos. Un capítulo largo así, tal vez el capítulo 2 y el capítulo 11, que estudiamos la pasada semana. Pero como usted acaba de decir, pastor Rondón, es una oportunidad que hemos tenido esta semana, por lo menos aquí en República Dominicana y en muchos países del mundo, de tener tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Y si hay alguien que no lo ha hecho, lo estamos motivando. Usted pensaba, bueno, es que quisiera tener más tiempo para estudiar la Biblia. Llegó la hora. Aquí está, aprovéchelo al máximo. Y así tenemos este maravilloso libro de Daniel. Como el pastor Rondón decía, vamos a tener un resumen de lo que es el libro de Daniel, y nos vamos a enfocar entonces en la lección de esta semana, que es el capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel. Es un capítulo de 12 versículos también, el 12-12. Sí, así es, pero como estamos terminando, estamos en la conclusión de esta importantísima lección, nos gustaría, pastor, que nos haga un recuento de lo que es la estructura principal. Sé que se puede ver desde diferentes ópticas, pero ¿qué estructura usted nos presenta en este momento de lo que es el libro de Daniel, para entonces luego concentrarnos en el capítulo que corresponde para este día? Sí, pastor, interesantísimo esto. Cuando Daniel escribió, recuerden, Daniel escribe ya adulto, ya sus últimos días. Él comienza a escribir su libro y lo hace con algo en mente. ¿Cómo lo voy a estructurar? Daniel es un sabio y sabe cómo las personas de su tiempo leen. Así que él hace lo que hoy entendemos que es una obra literaria, el libro de Daniel, y lo hace con una estructura quiásmica de paralelismo inverso. El quiasmo es un paralelismo inverso, es decir, él relaciona un primer tema con el que comienza con el último, y así por el estilo hasta que se une en el medio. Por ejemplo, el tema del capítulo 1 es que el pueblo de Dios ha sido vencido, ha sido llevado al cautiverio en Babilonia. El tema que es del quiasmo con ese, del capítulo 8 al 12, que nos habla de la restauración del templo, y el pueblo de Dios sale victorioso al final. En el capítulo 2 entonces vemos otro tema. ¿Qué tema interesante vemos en el capítulo 2? Bueno, los reinos que vendrían en el mundo por el sueño de Nabucodonosor, y después el reino de Jesucristo que se establece para siempre. El capítulo 2 es paralelo al capítulo 7. ¿Qué vemos en el capítulo 7? Daniel tiene el sueño, las 4 bestias, el león con 2 alas, el oso de un lado más alto que otro, el leopardo con 4 cabezas, 4 alas, la bestia espantosa y terrible. Y entonces viene un juicio y el reino que se establece para siempre. En el capítulo 2 se le llama el reino de Dios, y en el capítulo 7 se le llama el reino de los santos del Altísimo, que es el mismo reino. En el capítulo 3 entonces vemos que jóvenes deciden ser fieles a Dios. Son fieles a Dios, deciden obedecer a Dios. Y el capítulo 6, que es el capítulo paralelo del quiasmo, también vemos a Daniel que decide ser fiel a Dios. Por ser fiel a Dios, los jóvenes son echados
en el foso de los leones. En el horno. Sí. Los jóvenes. Sí, en el horno de fuego. Por ser fiel a Dios, entonces Daniel es echado en el foso de los leones. Correcto. Pero interesante, por ser fiel a Dios, uno diría, pero por ser fiel a Dios le pasó esto. Pero por ser fiel a Dios también fueron liberados. Sí. Ahora, el centro del quiasmo del libro de Daniel es el capítulo 4 y el capítulo 5. Y es importantísimo lo que es el centro del quiasmo, porque es lo que Daniel tiene en mente cuando comienza a escribir. ¿De qué nos habla el capítulo 4 de Nabucodonosor? Del sueño de Nabucodonosor y cómo finalmente él acepta a Dios como su Salvador. Luego el capítulo 5 vemos la visión que tiene el rey Belsasar, el último rey, todo lo que Dios hizo para salvarle, pero rechazó. Es decir, el libro de Daniel es un libro de salvación, donde nos dice que Dios trabaja para que la gente se salve. Dios quiere salvar a su pueblo, a sus hijos, pero Dios nos quiere salvar de manera individual. Y Dios hará todo lo posible por salvarte. Así lo hizo con Nabucodonosor, hasta pasar 7 años como un animal. No tienen que llegar allí, pero hay personas que se la ponen difícil y Dios los ama tanto. El caso de Belsasar, se le dio toda la oportunidad, vio el ejemplo de su padre, rechazó y tristemente cayó en desgracia y se perdió. Aquí vemos el libro de Daniel, recuerden, capítulo 1 con capítulo 8 al 12, capítulo 2 con capítulo 7, capítulo 3 con capítulo 6 y capítulo 4 con capítulo 5. Esto es lo que hemos estudiado en este tiempo mientras estudiamos este maravilloso libro de Daniel. Y ahí entonces llegamos al capítulo 12, que es parte de paralela del capítulo 1. Correcto. Porque el capítulo 12 es parte de una visión que comenzó en el capítulo 10. Exacto. ¿Podemos decir eso, pastor, que el Sí. capítulo 10, el 11 y el 12 es una sola visión? Correcto. El 10 es la introducción con la visión que tiene junto al río, donde se aparece ese ser majestuoso que cuando él lo ve cae como muerto. Y le dice, no temas. Nos recuerda que lo mismo ocurre en la introducción del otro libro que es de la misma literatura apocalíptica, y se llama Apocalipsis, sí. donde Juan también tiene una visión similar. Y entonces nos llama la atención el hecho de que el 10 es la introducción de esa última visión, el 11 es el cuerpo o desarrollo que ya estudiamos la pasada semana, y entonces el 12 ahora es la conclusión de esa última visión. Y entonces ese capítulo 12 queremos verlo versículo por versículo, pastor, para que en cada uno de nuestros hermanos y amigos quede bien claro esta conclusión del libro, que tiene también un apéndice ya en la parte final como parte de esa conclusión. ¿Qué nos dice el versículo 1? Sí, del capítulo 12 de Daniel? Queremos verlo. Sí. Daniel capítulo 12 en el versículo 1, donde habla acerca de alguien que se levanta. Sí, interesante, pastor. Antes de leer el versículo 1, es que cada capítulo del libro de Daniel nos comienza hablando de un rey. En el año de un rey. Exacto. Entonces el capítulo 12 nos habla de un nuevo rey. Sí. En aquel tiempo se levantará Sí. Miguel. Correcto. Miguel, el rey de verdad. Exactamente. Porque lo que hemos visto de Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel, el arcángel Miguel, el nombre completo, arcángel significa jefe de los ángeles, y Miguel, de la raíz hebrea Micael, ¿quién es como Dios? Significa así que cuando unimos arcángel Miguel, significa el jefe de los ángeles que es igual a Dios. Estamos hablando acerca de Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Entonces, el último capítulo del libro de Daniel ya no presenta en el año de Nabucodonosor, en el año de Belsasar, en el año tal de Darío, de Ciro. Ahora presenta el año del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Dios es perseguido y el rey del norte aparentemente tiene todo el poder y ahora va a destruir al pueblo de Dios, que vimos en el capítulo 11, en aquel tiempo ahora se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Sigue diciendo el texto, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Veamos el detalle, pastor. Los hijos de tu pueblo. Recuerden que Daniel es
Daniel está allí, llegó un muchacho, algunos han regresado, pero la idea es que Dios lo va a libertar. Aunque el pueblo de Dios ahora está más extendido, son todos aquellos que aceptan el plan de salvación. Pero nos habla de un tiempo de angustia. Exacto. Y qué importante esa descripción del contexto en el que se levanta Miguel, en el tiempo de angustia. Saben que parte de lo que nos dice la revelación es que muy pronto una angustia sobrecogerá a las naciones, angustia que no cesará hasta que Cristo venga. Y cuando vemos el contexto que nos ha tocado ver, lo social, Lo que ahora estamos mismo, viviendo ahora. sí, exactamente, cómo impacta esto la parte social y cómo el mundo entero se apresta entrando en un estado de emergencia, de cuarentena y todo lo que eso implica, nos hace pensar en ese tiempo de angustia. Estamos en la antesala de ese tiempo de angustia que no cesará hasta que Cristo venga. Y claro, esa angustia no solo será en el aspecto social, no solo tendrá que ver con lo político a nivel global, sino que también tiene una implicación espiritual, porque esos hijos del pueblo de Dios, de los cuales se hace referencia allí al inicio del capítulo 12 de Daniel, enfrentarán a los enemigos de la verdad. La Babilonia, ya no la Babilonia histórica, sino la Babilonia mística, la Babilonia espiritual, el conglomerado de todas las religiones que han apostatado de la verdad y que aunque tienen el nombre de que siguen a Cristo, pero han negado la eficacia de esa pretensión justamente por sus prácticas, por los dogmas y por las doctrinas antibíblicas que abraza. Muy pronto el mundo entero se volcará, por así decirlo, en contra de los hijos e hijas de Dios, y en medio de esa angustia resultante, de esa última persecución, entonces es que se levantará Miguel. Entonces no debemos temer ese tiempo, un tiempo de angustia. Pero ya a Daniel se le mostró que en ese momento será libertado el pueblo. Exactamente. Ahora, ¿quiénes son los que se hayan inscrito en el libro? ¿De qué libro nos habla? Rápidamente, ¿qué idea podemos tener de ese libro, pastor? Sí, importante la pregunta, porque la Biblia hace referencia a muchos libros, pero cuando habla de libros en plural, como luego vamos a ver que lo hace Apocalipsis 20, También se está refiriendo a los libros de memoria, los libros donde se registran los pecados y donde también se registran las buenas acciones. El de la memoria, por ejemplo, libro de memorias, que se hace referencia de él en Malaquías 3:16, está hablando acerca del libro donde se registran las buenas acciones de los que siguen a Cristo, pero el libro de los pecados o registro de los pecados, pues se está refiriendo donde se acumulan todas las malas acciones de las personas. Pero el libro en singular, el libro de la vida, al que hace referencia también Filipenses capítulo 4, verso 3, donde se registran los nombres de aquellos que nacen de nuevo y entonces pertenecen al pueblo de Dios. Así como nuestro nombre se registró un día, cuando al nacer nuestros padres biológicos nos declararon como hijos e hijas y se registró en un libro, en una oficina del Estado Civil, de la misma forma cuando nacemos de nuevo, porque Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces nos inscriben. Exacto, porque nacemos de agua y de espíritu mediante el bautismo y el Padre Celestial nos declara como sus hijos. Correcto. Note que el Padre no declaró a Cristo como hijo cuando nació en Belén, sino que lo declaró en el bautismo en el Jordán. Y ese es nuestro ejemplo. Así que en el libro de la vida se han registrado los nombres de todos aquellos que han profesado ser parte del pueblo de Dios y que se han conservado los nombres allí, aun cuando su nombre fue llamado a juicio, porque ahí se corre el riesgo de que algunos nombres sean borrados. Pero el que persevere, su nombre no será borrado del libro de la vida. Así es, Apocalipsis 21 nos dice, 21-27, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero, Sí, son los que no participan de la ciudad. Vamos exacto. a avanzar al versículo 2 en esta oportunidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de dormir y de levantarse. Parece que está hablando de la muerte, Sí. pero está hablando con la idea de dormir Sí. y de levantarse,
pero está hablando de que unos se levantan para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué podemos decir rápidamente de ese texto? Sí, la Biblia siempre ha comparado la muerte a un sueño. Por eso dice, por ejemplo, con los patriarcas, durmió Abraham y fue sepultado, durmió Isaac y fue sepultado. Y ahora entonces se está hablando de que en el contexto cuando se levanta Miguel para defender a su pueblo, en el contexto del tiempo de angustia, habrá una resurrección en la que participarán un grupo que se levanta para vida eterna y un grupo que se levanta para confusión, para perdición perpetua. Así que habrá una resurrección en el momento en que Miguel se levanta, una resurrección de paso parcial o especial, y ojalá tuviésemos tiempo de hablar más sobre eso, pero solo hablamos de que habrá una resurrección parcial en ese momento. Bien, vamos al versículo 3. Al 4 ya. 4, Sí. los entendidos resplandecerán. El Como 3, sí. el 3, sí, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas perpetua eternidad. Interesante este versículo porque tiene que ver con el título de la lección que tenemos esta semana, Sí. del polvo. A las estrellas. Del polvo a las estrellas. Interesante porque en el caso de ellos, de Daniel y sus amigos, fueron llevados al polvo, lo perdieron todo, pero fueron entendidos y brillaron allí Sí. en Babilonia. Así De es. igual forma, estamos mirando también que eso se le promete a todos los que se inscriben en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, los que son inscritos en el libro de la vida del Cordero resplandecerán como las estrellas perpetua eternidad. Amén. Seremos seres gloriosos. Amén. Por estar con el Señor. Amén. Qué bendición. Versículo 4. Sí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El ángel, que en el caso Gabriel está hablando, le dice, cierra las palabras, es para el tiempo del fin, la ciencia se aumentará. Algunos piensan que esta ciencia tiene que ver con la ciencia, que se ha aumentado, pero también con el conocimiento de la profecía, con el Sí. entendimiento que Daniel... Escuchen bien, Daniel el profeta, él mismo no entendió algunas No. cosas. Le dijeron, no es para ti, es para el tiempo del fin. Exacto. Y llama la atención que en el versículo 4 ya el libro se está cerrando. Se está cerrando y él vuelve a insistir, vamos a ver más adelante, dice, ya está cerrado. Aquí se le envía a cerrarlo en el versículo 4, pero luego se le va a decir, ya está cerrado. Y esto es importante porque van a aparecer dos profecías de tiempo, pero no son nuevas profecías, simplemente son un apéndice del libro que ya está cerrado. Correcto. Y que se conectan con las dos grandes profecías que ya se han dado dentro del libro de Daniel. Veamos el versículo 5. Versículo 5, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Son dos ángeles. Exacto. Él está mirando uno a un lado y el otro al otro lado del río. El versículo siguiente nos dice, En el verso 6. el versículo 6, lo tenemos por acá. Sí, donde en el versículo 6 él entonces recibe ese mensaje, esa información que le da el varón Aquí. vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Este no estaba a los lados, este estaba sobre las aguas. Y entonces dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Así que hay tres, hay dos. Y entonces a uno le pregunta al vestido de lino, que es el de la visión, Exacto. que es Miguel. Exactamente. ¿Cuándo serán el fin de estas maravillas? Y entonces, versículo 7, vemos otra vez la respuesta. Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, es decir, derecha e izquierda, Sí. y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y la mitad de un Tiempo. Ya en el capítulo 7 se habla de este tiempo. Sí, en el los- versículo 25. Sí, los 1260 días. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto se le ha dicho a Daniel. Pero vamos a ver ahora la insistencia de Daniel. Versículo siguiente. Verso 8. Y yo oí, mas no Entendí. Si usted no entiende, en algún momento no se desespere. Sí, que ni Daniel. Hasta el mismo Daniel dijo, yo no entendí. Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Dijo él. Y ahora vamos a ver lo que se le reitera en el versículo siguiente. Exacto. Estamos en el versículo 9. Sí, para concluir. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo lo veo como una expresión de cariño. Daniel es una persona de 90 años Sí. que quiere saber ¿y cuándo es? Daniel, anda, cálmate. Eso no es para tu tiempo, eso Sí. no es para ahora. Serían como unas palabras malas. Sí. Pero veamos lo que dice el versículo 10.
el versículo siguiente, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ya hemos visto que los que entienden resplandecen como las estrellas a perpetua eternidad. Pero veamos el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Sí, llama la atención. Esa es una de las profecías que forman parte del apéndice, que ya conectan con las otras. Originalmente, y en muchas versiones que pueden comprobar nuestros hermanos y amigos, no dice desde el continuo hasta la abominación, sino desde que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación. O sea, porque son dos eventos paralelos. Correcto. Son dos eventos que ocurren en el mismo tiempo y entonces eso duraría hasta 1290 días. Esa es la profecía que se conecta con los 1260 días, como podríamos estudiar, pero no tenemos el tiempo ahora. Vamos a ver el versículo 12 y luego el 13. Yo le he dicho que tenía 12, son 13 versículos. 13. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días. Quiero, pastor, que dedique un momentito para explicarnos esto. Sí. Algunas personas dicen, bueno, 1290, no se había mencionado eso. 1335, ¿son nuevas profecías o son parte de una misma profecía? Usted decía al principio que el capítulo 10 nos habla, es un prólogo, el cuerpo es el capítulo 11 y el 12 es la conclusión. Pero al final incluso tiene ya ese apéndice. Porque está cerrado el libro, ya lo vimos que está cerrado, y este apéndice explicativo lo que está haciendo conexión con las profecías grandes que ha dado el libro de Daniel. Entonces, pastor, en un minuto díganos algo sobre eso, 1290, 1335, y luego yo voy a dedicar un tiempo a pensar en esto de bienaventurado el que espera. Sí, correcto. Los 1290 días que vimos en el versículo anterior se conectan con la profecía de los 1260 días. Concluyen al mismo tiempo, 1798, solo que no parten desde el año 538, sino desde el año 508, donde ocurre algo histórico interesante. Entonces hay 30 años atrás. Exacto, con un rey llamado Clodoveo, rey de los francos, y que ya en una explicación mayor pueden los hermanos y amigos llegar a comprender. Y entonces los 1335 días se conectan con la profecía más larga del libro de Daniel y de toda la Biblia. 2300 días o años en la profecía que concluyen en 1844. Así que los 1335 concluyen en 1844, igual que los 2300 años o días de tardes y mañanas. Gracias, pastor. Ahora pensemos en el hecho bienaventurado el que espera. El que espera es bienaventurado. Para Daniel era muy importante esa declaración, porque a Daniel le habían dicho: no es para tus días. Exacto. Anda, Daniel, eso no es para ahora, ciérralo. Eso es para el tiempo del fin. Así que para Daniel es significativo cuando le dicen: bienaventurado, feliz, dichoso el que espera. De momento yo quiero pensar en mucha gente que ha estado esperando. Yo pienso en alguien que vivió en 1800, en alguien que vivió en 1900. Pienso en mi abuelo, Pancho Reyes, que esperaba la venida de Cristo. Entendía que Cristo venía en sus días, no llegó. Mis padres que tomaron la rienda con toda fuerza, proclamando, creyendo que ya venía, no ocurrió. Pero cuando usted lee Hebreos 11, también le va a decir que los héroes de la fe esperaban, pero no alcanzaron. ¿Por qué? Dice Hebreos 11, que todos llegaremos juntos. Amén. Bienaventurado el que espera. Feliz, dichoso el que espera. Así que si comenzaste joven esta carrera, los años han pasado, dice, ¿y será que no lo veré? Bienaventurado el que espera. ¿Qué se le dijo finalmente a Daniel en el versículo 13? Impactante ese versículo relacionado con esto. Sí, y le dice: y tú irás hasta el fin. A Daniel, ¿verdad? A Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás. Hablándole de ese sueño de nuevo, de la muerte, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pastor, usted decía que ese reposará no significa un descanso de la noche. No, ni sabático. Porque tal vez, si yo le preguntaría a alguno de los amigos si le gusta descansar, sí, claro que me gusta descansar. ¿Te gusta reposar? Sí. Claro, en estos días hay gente que está desesperada. Ya ha reposado bastante. He reposado demasiado.
Pero nos gusta. A Daniel no se le está diciendo, Daniel, ¿estás cansado de trabajar? Va a reposar. No. Le está diciendo, Daniel, tú te vas a morir. Sí. Señor, nunca volví a la tierra prometida. Nunca volví a Jerusalén. Ese era mi sueño, volver. Y me voy a morir aquí. Pero le dicen, vas. Pero le dicen algo. Recuérdense que cada rey se levantó. Y ahora Daniel también se le dice, tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Miren, la última visión que Daniel vio, fue la de Cristo, el ser glorificado de Daniel, del capítulo 10. Exacto. La primera visión que Daniel verá cuando se levante va a ser la de Cristo glorificado. Amén. Pero ahora Daniel no se va a desmayar. Pero Daniel no verá esa visión sola. Esa visión la veremos todo ese día. Amén. Tendremos el privilegio de ver a Jesús en toda su gloria. Y ninguno nos vamos a desmayar. Porque nosotros viviremos en el planeta, un planeta que estará lleno de luz. Aunque el sol está allí y se ponga la parte oscura detrás del sol, el planeta siempre va a estar. Porque ¿quién vive allí? El Cordero, la luz del mundo. Nosotros viviremos con Él. Seremos seres iluminados que reinaremos con el Señor para siempre. Amén. Así que te levantarás, nos levantaremos con Daniel y lo veremos en toda su gloria y viviremos con Él por toda la eternidad. Con esa promesa maravillosa que se le da a Daniel, termina este maravilloso libro. Pero esta promesa es para mí. Esta promesa es para ti. Bienaventurado, dichoso el que espera. Dios tiene el control. Eso nos enseña este maravilloso libro de Daniel. Amén. De esa forma concluimos este repaso de esta lección tan importante, recomendándote que cada día de esta nueva semana y desde esta tarde de este sábado, tú comiences a estudiar ya la nueva lección y que cada día hagas de eso tu primer trabajo. Recuerda que cuando el pueblo salía tarde, el maná estaba derretido. Sal temprano a buscar tu maná y la bendición de Dios estará contigo. La próxima lección, pastor, es cómo interpretar las Escrituras. Wow. Qué bueno, estamos comenzando en este reposo grande. Vamos a dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.